going to talk about. But teachers are available in the afternoon to help your student in all their subject areas. Y también en esta pestaña es la hora de tutorial, que es también por las tardes. La señora Eastman va a tocar este tema y allí está diciendo que por las tardes, ya que salgan de las clases los estudiantes, los maestros están disponibles para poder ayudarles con sus trabajos, tareas o cualquier pregunta que ellos tengan. And for our parents, we have a parent guide for hybrid learning to help parents understand what that means and how to find resources and help their students during our hybrid learning time. Okay, y ahí en la siguiente pestaña está también que está hablando del programa híbrido que tienen en la escuela ahorita y cuáles son los puntos si tiene preguntas o usted quiere saber más sobre el programa híbrido que vamos a empezar la siguiente semana. Aquí tienen tienen unos puntos que puede pasar y ver. And then the last tab is the video series where Mr. Galley, myself, and teachers will be uploading videos to help families kind of navigate through the reopening, and it could have things of like how we're going to bring kids back to school, how to keep them healthy and safe, but also information from each teacher. In the video series, you can see that Mr. Galley and I have created videos populated today. His is introduction, and mine is on how to access Skyward. Okay. La última pestaña es sobre videos de qué va a suceder ahora que empecemos las escuelas. Va a hablar, va a tocar los puntos como qué vamos a hacer ahora que regresemos, cómo vamos a asegurar la salud de los estudiantes. Puede ver aquí que yo y el director Galley hicimos nuestros videos y aquí van a estar todos los videos. Hasta los maestros van a veces poner videos sobre temas importantes que vamos a querer compartir con las familias. The last thing I'd like to highlight is under programs and resources. Okay. Sí, otra vez nos vamos para arriba y vamos al que dice programas y recursos. And Petra has put all of our high school library books on a digital catalog so that students can now log in and they can check out books and they will be available for them the next morning at school. Okay, y ahí puede entrar y está el programa de la biblioteca. Ahí los estudiantes pueden entrar y pueden ellos agarrar un libro, me manda un correo electrónico a mí en la biblioteca y yo le tengo los libros listos el siguiente día para que lo puedan recoger los estudiantes en la oficina o en la biblioteca. Thank you for doing that, Petra. No problem. Thank you. Okay, and now I'm going to turn it over to Christina Eastman. So ahora va a platicar con nosotros la señora Christina Eastman. Mr. Buckley, do you have that PowerPoint slide up? I'm on a different. Okay. So asynchronous time, we want to highlight how important that is now more than ever to ensure your student success. This is time after their classes in the morning where they can work on assignments and connect with teachers. Okay. So queremos hablarles del tiempo asincrónico y para explicarles qué tan importante es que los estudiantes tomen este tiempo para poderse conectar con sus maestros y poder pedir ayuda. So we expect students to be working about 3 hours each day after their classes on assignments, meeting with teachers, or attending tutorial hours. Ok, so nosotros esperamos después de que terminen sus clases por la mañana los estudiantes que por lo menos estén conectados y trabajando 3 horas. En ese tiempo pueden estar haciendo sus tareas, pueden estarse conectando con sus maestros o también pueden conectarse al tutorial con sus maestros en línea. And we really encourage students to connect with their teachers through Teams chat or email to set up times to meet and to use their Teams calendar to structure their time and keep track of how they spend their days. Okay. So, queremos también que los estudiantes empiecen a usar sus calendarios en el Teams, en el programa que estamos usando para los estudiantes y que ahí puedan ellos hacer tiempo para una reunión con sus maestros, para poder conectarse y para poder hacer sus preguntas y también para ayudarles a ellos mejor
sentar su horario de cómo pueden hacer su trabajo. Y el calendario es una ayuda muy grande para poder ayudarles con eso. And now that students are returning to hybrid and to in-person learning, we really want to stress the importance of this time so that they get the extra help to ensure their success in their classes. Okay, so lo que queremos hacer es que queremos nosotros decirles a ustedes también la importancia que es ahora que ya vamos a regresar a la escuela a las clases híbrido, que es este tiempo es importante que lo pueden usar para poderse conectar con sus maestros y usarlo para poder ellos tener éxito en la escuela. And I think now that's it for asynchronous. So I'll pass it over to Miss McReynolds, who will talk about grading. Okay. So, terminé hablando de la hora asincrónica. Voy a pasárselo a la señora McReynolds para que ella pueda hablar tocante las calificaciones de los estudiantes. Every family has the ability to view your students' grades in Skyward, either online or on the phone app. Okay. So, cada familia tiene la oportunidad de poder ver las calificaciones de sus hijos, sea por línea o en la aplicación que puedan bajar en sus teléfonos. And if you don't know what your username or password is, you can contact me and I can give that to you. Okay. Si ustedes no saben cuáles son las contraseñas o para poderse conectar, pueden comunicarse con la señora McReynolds y ella les puede dar la información para que ustedes se puedan conectar a Skyward con su contraseña y I can't think of the word. Nombre de entrar. Sí, nombre de usuario y su contraseña. Disculpe. Gracias, Ms. McReynolds. And then when you're looking in Skyward, it's best to look at the S1 column. That is the overall grade for the semester. Okay. So dice que cuando entren a Skyward para ver las calificaciones, van a ver que está la línea amarilla, que es término 1, y después ve término 2, y después semestre 1, en la S1, para saber la calificación más actualizada para su hijo, es mejor que entre en el semestre 1, en la S1. Mm-hmm. Next slide. So lots of families have been reaching out because they're worried about their students' grades right now. And I just want to make sure everybody knows that there's still lots of time to improve your grade and bring it up before the end of the semester. Okay, so la señora McReynolds dice que ahorita muchas familias se están conectando, se están comunicando con ellos en la escuela, preocupados porque las calificaciones no están donde ellos les gustaría, y dice que no se deben de preocupar mucho porque ahorita todavía tenemos tiempo para que puedan mejorar sus calificaciones. If you're trying to help your student figure out the best way to improve their grade, they should focus on big assignments like tests, essays, and quizzes. Okay. So dice que si están buscando la manera de que ustedes, para que sus hijos mejoren su calificación, que es mejor que se enfoquen más en las materias que son más grandes, que son como los exámenes, test quizzes, and what else? I'm sorry. Essays, ensayos o escritos. Sí, en ensayos y, como les digo, exámenes también son los más importantes. Hay que enfocarnos más en esos para que puedan mejorar su calificación. And in Skyward, you can see that this student is missing quite a few homework assignments, but they're only worth 10% of the grade. So they should focus on those assignments at the bottom, the tests and quizzes, because they're worth 20, 30, and 40%, a bigger part of the grade. So they can see, I don't know, Buckley, if you can, with your mouse, like circle the percentage, which shows like how much they're worth. Okay.
So aquí en esta página lo que está diciendo, si veo donde está delineado en verde abajo, empezando de allí para abajo, esas son las partes más importantes porque esas son un porcentaje más grande de la calificación de los estudiantes. Si vemos del delineado verde para arriba, vemos que esas calificaciones son nada más 10% de sus calificaciones. So, sí es importante que entreguen sus tareas, pero más que nada es bien importante que hagan mejor en sus trabajos, que el porcentaje sea más grande más grande parte de su calificación. And then the other most important thing when you're supporting your student to earn good grades is that if they have any questions, they can talk to their teacher and set up a time for extra help in the afternoon. Okay. Sí, y otra manera que nosotros como padres podemos ayudarle a nuestros hijos para mejorar sus calificaciones es que platiquemos con ellos de la importancia de sentar un tiempo con sus maestros por las tardes para poder hacerles preguntas y pedir ayuda en los trabajos que quizás sean difíciles o en donde necesiten más ayuda. And next slide. All right. Finally, you know, Mr. Gall and I we're also parents of high schoolers, and we know that we kind of are in a whole new world of learning with our kids and trying to figure out ways to help them do better in digital learning. Okay. So, está hablando ahorita el señor Buckley, el asistente de director de la escuela, y lo que está compartiendo él es que él y el señor Galley también tienen hijos ahorita en la high school y ellos también están navegando un área que es diferente para todos, es un aprendizaje diferente que estamos todos navegando ahorita y lo que queremos es poderles ayudar a nuestros hijos a tener éxito en estos tiempos. Yeah. Here's just a few ways we've been thinking about how to encourage our students. The first one is for them just to have a good space to learn, like a good quiet space, so quiet as they can to learn during class time. Okay. Y aquí hay unos consejos que podemos nosotros para que nuestros hijos tengan éxito. Una de ellas es que encuentren un espacio para que ellos puedan hacer sus clases virtuales donde no hay mucho interrupciones, no hay mucho ruido, encontrar un área para ellos que se puedan enfocar. The next for them is to spend their afternoons going to tutorials. They can log in and turn off their cameras while they work. When they have a question, they can turn on their camera and ask their teacher. Okay. Otro consejo es de que les digamos a nuestros hijos que se conecten por las tardes con sus maestros en las horas de tutorial. Y si quieren, pueden apagar sus cámaras y lo que puedan hacer es que cuando tengan una pregunta o necesiten ayuda, prendan su cámara y alcen la mano. Hay una manera de que puedan alzar la mano virtualmente o hablen con la maestra, mandarle un mensaje por chat y pueden ellos ayudarles durante ese tiempo. When then one of the more important things they can do is to turn on their camera and say hi to their teachers and even just leave it on while they're learning. It just helps them to feel more part of the class and it's great for the teachers too. Okay. Dice que otra manera también es que los estudiantes enciendan sus cámaras cuando están en la clase. Eso les da una manera de poder formar una conexión con su clase y con los maestros y eso también le puede ayudar a los maestros saber a qué ellos están enfocándose en la clase. And because we're teaching on Teams, they can use that Teams chat to contact their teachers anytime during the school day because their teachers are also on all day, so it's a good way to contact teachers right away. Okay. Una manera también es de que ellos se conecten. Estamos usando un programa que se llama Teams y ese es el programa que usan para entrar a sus clases. Y hay una manera de que ellos pueden mandarle un mensaje de chat a sus maestros que con confianza a cualquier momento, porque estamos nosotros conectados todo el día también, nos manden mensajes por chat para poderles ayudar y conectarse con sus maestros. And also because we know kids are spending a lot of time in front of screens, it's really important to just take a break in between each class, stand up, take a walk, get a glass of water,
but just to get away from the screen for a minute between classes. Otra manera también es que tomen descansos, que cuando están pasando las clases, los horarios, que se levanten, caminen un poquito, vayan a tomar un vaso de agua, que se apartan de la pantalla porque es mucho tener que estar sentado frente de la pantalla todo el día, todo el rato. Que se tomen su tiempo apartados de su cámara, de sus computadoras. And then a good strategy for families is to commit themselves to checking Skyward twice a week with their students. It's a great way to just talk about what they're learning and how they're actually doing in classes. Sí. Y otra manera para nosotros como padres es que quizás podernos comprometer a revisar Skyward 2 días a la semana con nuestros hijos para poder ver cómo están yendo en sus clases, si están entregando sus tareas. Y el ejemplo que están dando aquí puede ser como el martes por la tarde o el sábado o cualquier día que sea más conveniente para ustedes, pero sentar un tiempo para que puedan revisar las calificaciones, por lo menos 2 veces por semana. And finally, if you need any extra help or just don't know what to do, please feel free to reach out to the counselors. We talk to families all the time about this. You are not alone. So they've got lots of great ideas and we'd love to talk with you. Y otro consejo que están dando bien importante es que si se sienten inseguros o tienen todavía inquietudes o nada más preguntas, que se comuniquen con las consejeras de sus hijos en la escuela. No van a ser los únicos, muchos de los padres se están comunicando con los maestros, con los consejeros para pedir ayuda, porque pues es un tiempo extraño y diferente y todos ahorita estamos tratando de buscar la mejor manera de poderles ayudar a nuestros hijos. All right, Mr. Galley, you are on. Okay. Can you pull up the website real quick, Mr. Buckley? So I'm going to talk a little bit about our reopening, our moving to hybrid as kids, if you choose, for what to think about as we bring kids back to school. Okay. So yo voy a hablar ahorita un poquito sobre la reapertura de la escuela y si usted está pensando que regresen sus hijos a la escuela y cómo le vamos a hacer ahora que vengamos a clases en la escuela y van a ser los horarios y explicar tantito de eso. Okay, what happened? We just lose Mr. Buckley? No, my computer died real quick. Okay. All right. Well, that's pretty cool. There it is right there. All right. So if you could just go down to the parent letter that was mailed and click on the Spanish version. So this letter you should be receiving in the mail in the next sometime tomorrow, next day, and lots of information. So some of the things I'm going to talk about today will be on this sheet. I'm not going to go through the entire thing, but just want you to know that this is being mailed home. So everybody should have a hard copy of this in the next couple days. Okay. Esta es una carta ahorita que estamos mostrando en la pantalla que van a recibir ustedes durante estos siguientes días, quizás mañana o el jueves. Y esto va a delinear cosas que vamos a estar hablando ahorita. No voy a tocar todos los puntos que están en esta carta, pero la van a tener ustedes en casa, pero sí voy a tocar unos puntos importantes. Okay, and so as you can see, there's information about health screening at home. The most important thing, well, first of all, before we get to sending your kids to school, I guess I want to be clear that if you want to keep your kids home and continue with remote learning every day, that is okay, and that is a choice you can make. The kids will continue to log into their classes as they have been. Teachers will continue to work with them remotely on the same schedule as they have with teams, and you can do that for as long as you want. You can do it for the rest of the year. We're prepared for that, but that first and foremost, we want you to know that is your choice. If that is what you're choosing, we just ask that you let us know so we can make plans for that. Okay.
So, primero que todo, quiero decirles que la opción de que sus hijos regresen a la escuela o se queden en casa es de ustedes como padres. Ustedes pueden decidir, ok, queremos que todavía sigan nuestros hijos en casa haciendo sus trabajos en línea, conectándose todos los días, o pueden regresar a la escuela. Puede ser por un corto tiempo o puede ser hasta al fin del año. Ustedes tienen esa opción, ustedes son los padres y pueden decidir lo mejor para ustedes y estamos nosotros aquí para ayudarles en lo que podamos. Y en esta carta va a hablar tantito de las opciones y lo que vamos a hacer nosotros para la vigilancia de salud de los estudiantes y cómo nos pueden ayudar ustedes en casa también. Okay, perfect. So if you choose to send your kids to school on the days that they are scheduled to come, the most important thing that we're talking to families about is health checks and symptom monitoring at home. And so that first bullet there talks about a temperature of 100.4, and then it talks about a number of other symptoms to be watching for, many that are common with the flu or even the common cold. But if your child has any of these symptoms, is feeling sick, then just keep them home. Let us know they're not coming that day. They'll access the learning just as they have been remotely. But that will keep them from possibly spreading anything, even if it's just, again, spreading the cold or spreading the regular flu. And that will help ensure that that no one is exposed to any cold-like or flu-like symptoms. Okay. So dice el maestro que si ustedes deciden que regresen sus estudiantes a la escuela o se queden en casa, nada más que nos avisen para nosotros asegurar la mejor manera de cómo ayudarles a los estudiantes. Pero en caso de que sí decidan que regresen a la escuela, es de que si ustedes ven que sus hijos tienen una temperatura o se sienten mal, tienen la gripa o están moqueando o nada más no se sienten bien, que se aseguren que sus hijos se queden en casa. Eso es para ayudarnos a nosotros a prevenir y no poder pasar que se contagien otros estudiantes o que ellos se enfermen más también. So, si vemos que no se sienten bien, que se queden en casa y que sigan aprendiendo en línea, así como lo están haciendo ahorita. Y eso nos va a ayudar mucho a nosotros. Okay. So if no fever, no symptoms. If your students use the bus, they will go to the normal pickup that they've gone to in the past at a similar time. The bus may be, we're not fully sure on the times just because they're not picking as many students up, but to be sure to be there at the normal time and just wait if the bus is running a little bit later. We will be taking temperatures before they get on the bus. So if the students do have 100.4 higher, we're going to ask them to go home. But otherwise, they'll ride the bus and the bus will deliver them to school as normal. They'll ride the bus home. Ok, so un punto que no dije ahorita, dice que chequemos la temperatura. Si la temperatura de los estudiantes es 100.4 grados o más, se tienen que quedar en casa y va a ser lo mismo cuando vayan al bus, que el bus los va a recoger. Y por ahorita no sabemos la hora exacta porque como no vamos a estar levantando a todos los estudiantes como normalmente, que estén esperando los estudiantes, quizás pueda ser 15 minutos más antes del horario que los recoge siempre o un poquito más tarde, nada más que estén esperando porque sí va a pasar el bus. Pero ya que estén allí, también va a haber un asistente de la escuela en los autobuses que va a estarles tomando la temperatura a los estudiantes también. Y si en ese momento los estudiantes tienen una temperatura de 100.4 grados o más, lo van a mandar para atrás para la casa porque no se puede subir al bus. Okay. And now, if you or someone else drives your child to school, or they drive themselves, we're gonna ask them to enter through the PAC Commons where all the big windows are. That's where we'll be doing the health screening as for students not on the bus.
but it's important to know we will not be opening the doors until 7:30. We won't be ready for students until 7:30. And so if kids are driving, they'll just have to wait in their car. If you're dropping off, they're going to have to wait in the car until we open those doors so we're ready. And that's a little bit of a change from the past. In the past, kids have gotten here at 7 and the doors are open, but we won't be opening the doors till 7:30. We'll be taking temperatures just like when they get on the bus. And we want them entering by the PAC Commons. Okay. So, el punto que estamos hablando ahorita es que si los estudiantes manejan ellos mismos a la escuela o si usted los lleva a la escuela, no vamos a estar abriendo las puertas hasta las 7:30 para asegurar que hay una persona ahí para poder estarles tomando la temperatura y eso. Y están designando áreas para que puedan entrar a la escuela. Los estudiantes que manejen ellos mismos o si los llevan los padres a la escuela van a tener que entrar por el área donde están las ventanas grandes, que es ahí se llama el PAC, el área para entrar a la cafetería o al auditorio. Y ahí va a ser donde tienen que entrar esos estudiantes. Y las puertas no van a abrir otra vez hasta las 7:30. So, si los estudiantes manejan ellos mismos, tendrán que quedarse en su carro hasta las 7:30 que ya abran las puertas. Como le digo, para asegurar que sí están las personas allí para tomar las temperaturas. Okay, then the last thing I'll talk about from this is just food service. Right now, many of you may be picking up the food service at the drop-offs on the Tuesdays and Thursdays, and those are going to continue. So we will not have food service at school during this initial half-day hybrid. And so still want people to pick up meals from the middle school or Sumas Elementary and use those meals to pack breakfasts and lunch while we're on this half-day schedule. Ok, el último punto que queríamos platicar ahorita era del servicio de la comida. Dice que si ustedes están aprovechando este servicio, que sigan yendo a recoger las comidas para los estudiantes. Es el martes y el jueves. Está en la Middle School y en Sumas Elementary. Y pueden ir ahí a recoger las comidas para los estudiantes. Lo que sí no va a haber es que no vamos a tener servicio de comida en la escuela para los estudiantes que estén atendiendo clases. So, si están aprovechando a recoger la comida que se les está ofreciendo, los estudiantes pueden llevar un bocadillo para la escuela y su lonche para el regreso, porque van a estar yendo nada más mediodía. So, sí pueden llevar la comida porque no vamos a estar ofreciendo. Otra cosa que sí también les están diciendo es que si por favor pueden llevar, yo lo estoy agregando esto, es una botella de agua, que lleven su propia botella de agua y la pueden llenar durante el día. And then, Petra, do you just want to highlight, just in case parents can't read what it says about what to bring to school, do you just want to read over that list real quick? Can you see it, or do you? Can I get it a little bit bigger? Sorry, I don't have my glasses. No, that's okay. Okay. Sí, so una cosa, that's big enough. I can see it now. Thank you. Me estoy disculpando porque está la pantalla muy chiquita y no puedo ver las letras. O le digo que por favor me lo hagan más grande. So disculpen. Estos son la última parte es que quieren útiles que son importantes que puedan traer los estudiantes con ellos todos los días a la escuela. So, que se lleven su computadora que tienen y que lleven el cargador y también que por favor carguen la pila durante la noche para que cuando lleguen a la escuela esté lista porque va a ser muy difícil encontrar enchufes para todas las computadoras si los estudiantes no las están cargando durante la noche porque no todas las clases tienen suficientes enchufes. Otra cosa es que también lleven los útiles que pasamos al principio de año. Si ya no tienen útiles, pueden pedir en la escuela, pero también que lleven lápiz y papel y sus cualquier otros materiales que necesiten.
Otra vez, como les dije cuando estábamos hablando del servicio de comida, una botella de agua también para que ellos puedan traer sus botellas. Estamos limitando de que los estudiantes estén en los pasillos y estén saliendo. Si ellos tienen su botella, pueden ir y tenemos allí para que ellos llenen las botellas de agua. Otra cosa también es que por favor lleven 2 mascarillas. En caso de que se les pierda una, tienen una extra. Y no se van a permitir las polainas, que son las que son que van en el cuello también, que cuelgan para abajo. Las únicas mascarillas que están dejando que sean disponibles son las que tapan la cara y que se rodean los oídos. Otra cosa es que también traigan un abrigo, un suéter, porque necesitamos dejar las ventanas de las clases abiertas porque necesitan que el aire esté dando vuelta. No puede estar el aire estancado en la clase como lo hacen hasta cuando tienen el calentón puesto. Y también si pueden tener que cada uno de nuestros hijos traiga un desinfectante de manos personal para que ellos puedan tener. Tenemos muchos en todas partes del edificio, pero a veces también es importante si ellos tienen su propia botellita que también la pueden usar rapidito y no tienen que estar buscando un dispensador de desinfectante. Okay. So the disinfectant is the last point there. I think so. Okay. Good job of keeping the giggles down too. Okay, so we're going to show the schedule here. And so it's important to see Mondays are the same that they've always been in our remote schedule. So Mondays, no change. So aquí está el horario que tenemos. No va a haber cambio el lunes. El lunes van a seguir las clases igual, que es los horarios de las 9 de la mañana a la 1:30. Y es en casa, al menos que sus hijos estén yendo a la escuela todos los días para poderse conectar en el internet, porque no tienen en casa. Ese es vamos a seguir igual. Los lunes van a ser todavía en casa. Okay, and so then, Mr. Buck, if you could just hover on the bullets below, just to show where it says, so students not admitted before 7:30. Students are still expected to arrive by 7:45, and then go up to the advisory place. And so you can see between 7:45 and 8:10, the students that are coming to school will go to their advisory class. They'll check in. The advisor will ask a couple health questions to make sure that they haven't had a cough or any other symptoms. Then they'll do grade checks. They'll have a chance to do some coursework, and all the students that are at home won't be logging on to their first period class until, as you can see somewhere there, until 8:15, 8:20. The teacher will set up a new class meeting for each period through Teams. Ok, so ahorita el punto que estaba diciendo es que los estudiantes no, como les dijimos ahorita, no van a poder entrar al edificio hasta las 7:30. Cuando lleguen a ese tiempo tienen que irse directamente a su clase de asesoría. Ellos ya saben quiénes son sus maestros y les van a avisar dónde tienen que ir a esa clase. Y van a estar en esa clase desde las 7:30 o las 7:45 hasta las 8:10. Y ahí vamos a hacerles unas preguntas sobre la salud, cómo han estado y cosas así. Y también tienen tiempo para pedir ayuda, ver sus calificaciones también ellos mismos en Skyward, cuáles son las tareas que les faltan y hacer sus trabajos también ahí. Después los estudiantes van a poder, dice que los estudiantes también van a entrar, los que vienen en el autobús van a entrar por la entrada principal que está cerca de la oficina, y los otros estudiantes, como dijimos, que si ellos manejan ellos mismos o si los papás los llevan a la escuela, tienen que entrar por el área donde están las ventanas grandes que se llama PAC Commons. Ahí van a entrar ellos. Okay. Oh, sorry, one more thing. Yep. Los maestros van a mandarles a los estudiantes
una invitación nueva, porque como estamos tomando las clases a las 9, van a mandarles una invitación nueva porque las clases empezando la próxima semana, el martes, van a empezar a las 8:15. Okay. And if students are riding the bus home, the buses will leave around noon. And if you're picking up your student, then it'll be picking up over in front of the PAC. Can get here about noon, or just park in a parking spot out there and they'll make it out to you. And then the rest of the afternoon is back to the asynchronous learning that Mrs. Eastman talked about earlier. Okay. So dice que vamos a terminar las clases a mediodía y en ese tiempo van a subir los estudiantes al autobús para irse a la casa. Si usted o sus hijos manejan o los dejan en la escuela, ustedes pueden estacionarse ahí afuera esperando hasta que sus hijos salgan del edificio para poderse ir a la casa. Y después lo que va a hacer que de las 12:30 a las 2:15 tenemos el tiempo asincrónico para que ellos puedan trabajar en sus tareas, conectarse en tutorial y conectarse con sus maestros durante ese tiempo. And I think that's all the information that I was going to present. And so if Mr. Buckley, if you want to stop sharing your screen. And so I guess at this point, if people have a question, feel free to unmute, ask, and we will answer as best we can. Okay. Sí, ahorita ya compartí toda la información que teníamos nosotros para compartir con ustedes. So, ahorita si ustedes tienen una pregunta, pueden encender su bocina, hacer las preguntas, unos comentarios. Aquí estamos para poderles contestar cualquier pregunta que usted tenga. Don't be shy. Que no tengan pena, que hagan preguntas. Aquí estamos para ayudarle en lo que necesite. You're muted, Silvia. Oh. Okay. ¿Tiene preguntas? Está apagada su bocina, yo creo. Is Jonathan asking a question? Yes, and Sylvia's saying that some of them can't unmute. Okay, let maybe. me, I think I can figure that out. So I'll go in here. Okay. It says I can allow them to unmute. Okay, so hold on. I'm gonna. Yo creo estamos teniendo dificultad porque yo creo le aplanamos a un botón que no los deja que encendan sus bocinas. O si nos permiten un momento, ahorita van a poder encender las bocinas. Wait, all right. I'm doing it. I think I figured it out. Okay, see if they can unmute now. Yeah. Can you hear me now? I can hear you. Okay, good. Muy bien. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Mire, tengo una pregunta. En cuanto a mi hijo, él empezó a ir a las clases de lunes a viernes. ¿Él va a seguir continuando o va a haber un cambio? Va a continuar lunes a viernes. Sí, está bien. ¿El mismo horario? Es un poco más temprano. El horario que estaba en la pantalla antes. Muy bien. Está bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, solamente tengo dos preguntas. La primera sería, si en un momento mis hijos se sienten como con fiebre o alta temperatura, yo sé que no tienen que ir a la escuela, no los tengo que mandar, pero ¿será necesario mandarles a hacer un examen de COVID para que puedan regresar después o no hay necesidad de hacerle eso? So he's asking if his student has a fever or other symptoms, is it necessary to have a test? I'm assuming like a COVID test before returning. Not necessarily. We would say stay home,
monitor the symptoms. If they last for more than 2 days, then you'd either have to wait for 10 days until they've gone away, or go get a test to confirm a negative, but no test before 2 days of symptoms, if that makes sense. Does that make sense? Petra, you're muted now. Matt, I was gonna say that at the elementary level, if the students are presenting some symptoms like cough, which is atypical of like the first alert, Lisa Yeah. is recommending that they take that they go get a COVID test. But I don't know if it's different at the high school. Well, if they want to return to school, again, if the symptoms last they usually don't, the health department doesn't want to test necessarily unless symptoms have been present for 2 to 4 days. Okay. And so if they have symptoms for more than 2 days and want to come back to school, they would have to get a test before they can come back to school. If they show symptoms for 1 day and then the next day they're gone, that doesn't necessarily require a test. Okay. Just a little blip on the radar. But again, more than 2 days, you have to test before they come home. Okay. So did you Another want to? thing, and I will share this with this dad in particular and everyone, but I think another thing that we're doing at the elementary level is if there's a report of somebody being sick, then we report it to Lisa, and then Lisa, because she speaks Spanish, she can contact the parents and kind of follow through with them to see what recommendations, because she might ask more questions. Should it be okay to say that? Well, that was going to be the second piece of the answer is, when in doubt, if there's any symptoms and you're not sure, call us, let us know, and we'll put Lisa in contact with them. Yeah. Perfect. Thank So you. lo que estaba diciendo el director Matt Galley es que es muy posible que se espere un día o dos para saber si se desaparecen los síntomas que tiene el niño o la estudiante, ¿verdad? Para ver si se le quita, si trae algo, ¿verdad? Para saber que no continúa. Más sin embargo, si eso continúa, entonces posiblemente lo puede dejar a su criterio si quiere esperarse y continúa mala o malo, y luego si quiere tomar el examen nomás para verificar, ¿verdad? Después de unos días que todo está bien. Otra cosa que estamos haciendo en las escuelas elementarias es de que la enfermera Lisa Díaz, como ella habla español, nosotros cuando hay un alumno enfermo le reportamos a ella que no vino a clase porque tenía tos, o no vino a clase porque tenía fiebre. Entonces ella se conecta directamente con los padres y les puede hacer algunas otras preguntas nomás para poder verificar si ella recomienda que se tome el examen o si no. Ok, gracias. Entonces, no habría necesidad de hacerle el examen del COVID, pero tampoco tendría que llevar una carta del doctor de decir que ya puede regresar a la escuela, todo está bien, no hay necesidad de eso. So will there be a need to bring if the child is away from school because he or she was sick, will there be a need to bring a note back to school to say that he or she is okay? Yeah, and that's what I think that's what Lisa will help with. If it's determined a test isn't needed and a doctor approves them to come back, then we would need that note. If she says they need a test or they need to wait 2 weeks, if they want to come before 2 weeks, then they need to bring documentation that the test was negative. Pues nosotros estamos diciendo que en cualquier duda, yo creo que espere a que la enfermera se va a comunicar con ustedes para saber si necesita una carta o no, dependiendo de la situación o la circunstancia de su alumno, ¿verdad? De su niño, cómo esté de enfermo. Okay. So yo diría que la secretaria, la enfermera Lisa Díaz, ella va a estar muy ocupada llamando a las familias, porque yo sé que está ocupada con las escuelas elementarias. Sí. Ok, muchas gracias. Esa fue la primera pregunta, tengo la otra. Okay. Escuché que habían dicho que quizás el bus pase un poquito más temprano o un poquito más tarde. ¿Cómo podemos saber nosotros en caso de que llegue más temprano del horario regular o más tarde? ¿Y cómo nos enteraríamos nosotros? Yeah, go ahead, Petra.
Ok, sí, disculpe porque yo he estado trabajando con el señor Buckley con esto. Lo que les están sugiriendo es que si el año pasado el bus pasaba a las 7:30, que por favor esperen, empiecen a esperar siquiera los primeros días que vayan a las 7:15, que ya estén esperando el bus, y puede ser que llegue hasta las 7:45. Nada más que les dé ese tiempo, ya que empiecen las rutas y estén un poquito más, los horarios se van a sentar, pero ahorita como es algo nuevo también, tenemos que buscar el tiempo, como le digo, puede ser un poquito más temprano o puede ser un poquito más tarde y no podemos asegurar cuánto tiempo, pero sí me había dicho el señor Buckley que por favor les pidiéramos 15 minutos antes del horario del año pasado hasta 15 minutos después. Si se acuerda como a qué horas pasaba el año pasado el bus, que de ese tiempo se den 15 minutos para atrás y 15 minutos para enfrente. Ok, perfecto entonces. Claro que sí. Gracias. So, Mr. Buckley, I just shared that I've been working with you on the times for the buses to come in, and we've been telling the families to either wait 15 minutes before or 15 minutes after the time that the bus picked them up last year. So that's kind of what I shared with Dad. Yeah, they're kind of making the schedules a little bit as we go. Yeah, and that's what I said, that it'll take a while till we get those schedules set, but for right now, to be able to give them 15 minutes before or 15 minutes after for those buses, for the routes to get set. Okay. Any more questions? ¿Tienen otras preguntas? Para los niños que se van a quedar en casa, ¿no va a haber un retraso o algo diferente que pueda retrasarlos en las clases? Okay. This data is asking for kids that are going to be staying at home, is there going to be sort of a delay en términos de la instrucción? Yeah, like a setback. Sí. Pero por la instrucción? Sí. Will there be a delay or a setback in their education because they're going to be staying at home or learning from home? No, there shouldn't be. I mean, it should feel the same it does right now. The teacher is going to be teaching a lesson live streaming. The kids are going to be accessing it from home because remember, half the kids are at home at any time anyway. And so there will still be instruction delivered to those kids who are at home. They'll still be able to ask questions. They'll still be expected to do group work and to be involved in the discussions. And so we hope it won't feel much different. And so if it's been working and kids have been doing well, we hope that it still feels the same. Creo que no, creo que todo va a mantenerse igual. La manera de la que, como la maestra va a estar dando clases en vivo, los estudiantes van a poder participar en vivo, van a poder hacer preguntas en vivo, va a estar todo conectado con la instrucción como lo han estado haciendo hasta ahorita. Entonces, no cree que vaya a haber algún retraso en lo absoluto con lo que es la instrucción y la educación de los estudiantes. Muchas gracias. And that's why we really want kids to stay home if they're not feeling well, because they'll still be able to do school and they won't put anyone else at risk of catching anything. And that's how we feel we're going to keep everybody safe, is if people stay home when they're sick, people stay home if they're not feeling well, people stay home if they're not sure. And then they just keep learning at home. Sí, por esa misma razón es que pedimos, ¿verdad? Que si los niños están enfermos, si sus estudiantes están enfermos, que se queden en casa. Si están inseguros, si no están seguros de si tienen una gripa o no, que se queden en casa porque esa es la mejor manera de mantenernos todos sanos, ¿verdad? Sin tener que haga un contagio, pero a la misma vez de esa manera pueden estar aprendiendo desde casa. So eso no va a cambiar en lo absoluto. So Matt, and just for clarity, just because I'm not at the high school, but for some of these parents, so let's say that I'm a student and I stay home, I still will be able to access my classes online at the same time that other students are that are doing live instruction in the classroom. Yep. Correct? Yep. Yeah. And Entonces, yes.
So, entonces, como por ejemplo, si yo soy una estudiante y estoy en casa porque me quedé, estoy enferma, voy a poder tener acceso a las mismas clases que mis compañeros que ya están yendo a la escuela en tiempo presente, cara a cara con la maestra, pero yo lo voy a estar viendo desde la pantalla. A los mismos horarios que los demás. Same schedule as everybody else. Yep, okay. Ojalá que eso tenga sentido para muchos de ustedes, los papás, porque yo creo que eso es importante saber, ¿verdad? De que van a estar conectados de esa misma manera. De acuerdo. Señora Silvia, Sí. tengo una pregunta. Entonces no es muy necesario que los niños vayan a la escuela si va a haber todavía que van a poder estudiar por online a la casa. So it's not necessary. So this parent's asking the question. So it's not necessary that kids have to go to school if they can learn from home. Yeah, if that it's really the parent and student preference. If they feel good about keeping kids at home and kids are seemingly doing well at home, then staying at home is just fine. Ya, dice que no hay ninguna, esa es la preferencia de los padres. Si ustedes están de acuerdo en que su hijo aprenda desde casa, pues, y lo está haciendo continuamente y lo está haciendo consistentemente y y está teniendo éxito con eso, entonces, si eso le funciona para usted y su familia, por supuesto, puede quedarse en casa y puede aprender desde casa. Más sin embargo, si el estudiante está conectado, and I'm going to add on a little bit here, si el estudiante está conectado desde casa, pero en verdad no se está conectando, no está asistiendo a las clases, no está teniendo la asistencia regular, entonces ahí algo no está funcionando y posiblemente el estudiar desde casa no va a ser lo más ideal para ese estudiante, ¿verdad? Que es mejor que venga el estudiante a la escuela. And I was just adding on that if a student is learning from home, but yet he's not connecting, he's not engaged, he's not doing his work, then probably learning from home is not going to be the best option for that student. Right. And so along with that, let's say for the next 2 weeks, they decide to keep kids at home and it isn't working. They can then send their kids to school at any time. We would want to know so we could expect them. But we're very flexible. We wanted, and we're learning as we go. Ya, estamos aprendiendo al día, estamos siendo lo más flexible que se pueda. Y si vamos a decir que usted tiene 2 semanas y su hijo está en casa y de un momento en otro dice, bueno, ¿sabe qué? No le está funcionando quedarse en casa, a lo mejor quiero que vaya a la escuela. Entonces podemos hacer ese cambio también. Nomás nos tiene que dejar saber que no le funcionó, más sin embargo quiere que vaya a la escuela y podemos hacer esos arreglos. Sí, por el momento pienso que van a estar a la casa igual a estudiar, por el momento. Perfecto, ya. Porque los niños es muy curioso y también para su protección, para su salud. Claro que sí. For the moment, he says, I think we're going to keep him at home and have him work from home and I think he'll be safe at home. Okay. Perfecto. Gracias, señora Silvia. De nada. Gracias. Oiga, disculpe, ¿van a ser los 3 niños en las que se van a quedar en casa? Sí. Ok, gracias. Ajá, igual, gracias. Estamos sugiriendo que hagan las preguntas necesarias porque eso es importante. Para eso están las consejeras aquí y los directores para poder aclarar cualquier duda que tengan, ¿verdad? Entonces estamos aquí para poder tener una plática tocante a cuáles van a ser estos cambios que estamos esperando de la high school. So I'm encouraging parents to speak up if they need to. That's why we have the counselors here, the principals here, so that we can, answer any question or any doubt that they might have. Lo único que quisiera añadir es, mi hija no tiene ningún problema ir a la escuela. El problema que tenemos nosotros es que tenemos una persona vulnerable en la casa. Entonces yo pienso que si hablaron un poco más de este tema con las demás personas, que se enteraran un poco más de lo que quiero decir acerca de las personas vulnerables, sería de mucha ayuda para bastantes de los que estamos aquí.
Yeah, yeah. And this parent's just saying, I don't have a problem sending my daughter to school. It's just we have an elderly person who is much more vulnerable and we want less exposure. And so just understanding that piece of, if you have, somebody with maybe health issues or somebody that might be older in the home and you don't want the family exposed. Yeah. Yeah. Yeah, we have no judgment. A family is making the choices best for them, and we will support whichever choice they make, and we're all doing the best we can. Dice, y por supuesto, no estamos aquí para juzgar, estamos aquí para apoyarlos en cualquier manera posible y cada familia está haciendo por optar por su preferencia de acuerdo a sus necesidades, ¿verdad? Entonces estamos de acuerdo con lo que ustedes decidan. Yo tengo una pregunta. Sí, díganos. Si mi hija está yendo a la escuela y no se siente cómoda en la escuela, ¿puede regresar otra vez a estudiar en línea? Esa es buena pregunta. So if I send my daughter to school, but then all of a sudden my daughter decides that she's not comfortable going to school, can she return to an online learning? Yep. Sí, sí es posible. ¿Alguien más? Es un poquito difícil cuando no podemos ver las caras, entonces no sabemos qué es lo que están pensando, pero aquí estamos para cualquier pregunta que tengan. Entonces, si no hay más preguntas, if we have no more questions, I think that would... Oh, ¿y Tati? Mendoza. Ajá, díganos. Sí, Miss Mendoza. Buenas noches. Por ejemplo, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si mi hija dice, ella le va a tocar ir el día miércoles y el viernes, pero por ejemplo, si va el primer día que es el 4 que le toca, y si ella dice, ok, no quiero ir el viernes, lo voy a hacer en línea como regularmente lo vienen haciendo. Esto sería como para ustedes un poco difícil, o ella podría tener esa opción de ir un día a la escuela y para la siguiente clase hacerlo en línea. ¿Y eso lo haría rutinariamente nomás un día por semana o nomás decidiría ya no quiero regresar? No, por ejemplo, como ella iría el miércoles y si el viernes dice ya no, yo lo quiero hacer desde casa, ¿podría o sería más difícil tanto para ustedes? O sea, me imagino que sería más difícil para ustedes porque ya tienen ustedes en su lista qué estudiantes asistirían a la escuela. Continuamente, sí. So the question from this parent is that if my daughter, she's doing learning at home, but all of a sudden, she wants to try going to school to do in-person learning, and she goes, let's say Wednesday, because her days are Wednesday, Fridays. She goes Wednesday, but then she decides, no, I'd rather stay home and learn from home, and decides to hold back and stay. And not continue. Is that too quick of a notice to let you know, like, nope, I decided to go Wednesday and I'm not going to decide to go anymore? I want to learn from home. Yeah, it's more important for us to know. If they're staying home, we want to know, and then we can plan for that with our numbers. Either way, if they're coming, we want to know that they're coming so we can plan for it. And so if they decide that they want, if they decide to come to school, then let the teacher know so the teacher can expect him or her to be there. Right. And then if they decide they didn't want to come, they would just stay home and message the teacher and say, I'm staying home, and we changed our mind. So, but messaging the teacher or letting Petra know, Lisa, Mrs. McReynolds know. Again, it matters how many kids are at school, and so if we have a day's notice is all we really need. Sí, Sorry, básicamente la comunicación. sorry. Yeah,
That's okay. Okay. Básicamente la comunicación es la clave, ¿verdad? Entonces el comunicarnos es lo importante. Vamos a decir que decide venir el miércoles, pero dice, lo importante es que las maestras quieren saber qué tantos niños van a venir, van a asistir en persona para poder planificar para ellos. Pero al igual, ellos también, si hay un cambio, es importante también saberlo porque simplemente con que ella le pueda decir a la maestra, le mande un mensaje y decirle, ¿sabe qué? Ya cambió de opinión y no voy a regresar a la escuela, quiero hacer aprendizaje en línea, entonces eso también puede funcionar, simplemente es la comunicación. Queremos hacer lo que sea necesario para poder apoyar a los estudiantes, pero también ayudarnos a planificar para ellos, ¿verdad? Es de acuerdo a lo que estemos haciendo. Ok, está bien. Gracias, Miss Mendoza, por aclararme esa duda. Ok. Muchas buenas preguntas. You gave me a better answer, right, Sylvia? Of course. Okay. Yo solo I quiero just said decir we're gracias. working around the parents. Mande? Yo solo quiero darles gracias por ser tan flexibles. Muy buen trabajo. Yeah. Mr. Hurtado wants to just give thanks to everybody for being so flexible. Thank you for what you're doing. Yeah, gracias. Thank you. Pues entonces yo creo, papás, puedan, I mean, I would like for these parents because, I mean, of course, this is like a small percentage of our Spanish-speaking parents, and I want them to help us spread the word, you know, from what they've heard tonight. It's also being recorded, so if we need to, you know, just send it to somebody, we can do that, Lisa, right? Is that what we're thinking? If somebody asks, maybe that somebody that couldn't connect and wants to know. Okay. So I think we're gonna post it on the website. Oh, perfect, okay. So, si nos ayudan a correr la voz con los otros papás que ustedes conozcan que tengan hijos en nuestro distrito, eso es muy importante. Tenemos un porcentaje pequeño de padres que están conectados aquí con nosotros, pero más que nada está grabándose esta junta y lo vamos a poner en el sitio del web para que otros padres también tengan acceso. Así es que muchísimas gracias por su participación. Gracias a los directores, a Mr. Collin, a Mr. Gally, a las consejeras, Lisa McReynolds y Cristina, y también a Petra por conectarse con nosotros y por estar aquí con ustedes esta noche. Muchísimas gracias, papás. Maestra Silvia. Gracias por la información que nos dan, por el tiempo que se toman de informarnos todo lo que están haciendo. Gracias. Another parent appreciating just the time that we're taking to give them feedback and information. Disculpe. I have a question. Okay. So, my brother's a middle schooler, and so is it going to be the same thing as middle school for like the timing, as in like what time they start school and what time they have to be there and stuff? That's a good question. Yes. Yeah, we're all starting at, the buses are all on the same route from middle school and high school. And so their schedule will look like the middle school schedule. Their core class and their whatever, I don't know what the middle school schedule looks like, but they will be on a regular day, or from 7:45 to noon like us, and they will head home at the same time. And I think I saw an email from Crystal that they're going to have another meeting, I think sometime soon. So creo que la maestra Cristal va a mandar un enlace para tener una junta específicamente con la middle school. Así es que pronto para los papás que tienen hijos también en la middle school, pronto van a recibir esa información. Okay, and my parents also had another question. So they were wondering about like students that are like asymptomatic. What can you guys do about that? Because like some students might not have a fever and they have different symptoms. So how does that work? Yeah, that's a good question. And I didn't specify at all in here. Mask wearing is the number one important thing. A face covering over the mouth and the nose. We're going to be enforcing that everywhere all the time. Students will be 6 feet apart in their classroom. So anytime they're going to be close to or anytime they're going to be spending time, more than 15 minutes next to someone, they'll be 6 feet apart, and they're going to be sanitizing hands before and after every class. We're going to be making them do that. And
doing all those things, we're very confident that that will limit any asymptomatic student or adults, limit any spread from one person to another. And that's why we feel safe to open. And, you know, that's what we're working towards. So, Okay, Mr. Galley, thank you. Yeah, Thanks, Mr. Amy. Gali nomás estaba respondiendo a la pregunta de qué tal cuando tenemos alumnos que no presentan los síntomas, ¿verdad? Y a lo mejor están yendo a la escuela sin tener síntomas, pero cuáles son las precauciones que estamos tomando. Y básicamente, como estamos haciendo a todo nivel distrito, estamos tratando de asegurarnos que las mascarillas son esenciales, ¿verdad? Para poder tener la mascarilla puesta a todo momento, el distanciamiento de los 6 pies también, el tener cautela, como estaba diciendo Petra, ¿verdad? La limitación, la ventilación de los cuartos, la limitación de estar por los pasillos o estar mucho tiempo con ciertas personas, o sea, tener esa distancia, eso nos va a ayudar a tener menos riesgo también. Estamos tomando todas las precauciones que nos está diciendo y nos está dictando el Departamento de Salud. We're taking all the precautions from the Health Department that they're requiring. Yep. Y por eso es que estamos abriendo, si no, no estuviéramos abriendo, ¿verdad? Porque estamos regresando con alumnos, porque estamos tomando las precauciones necesarias. Yeah, and one thing I pointed out at the last meeting, so Linden Christian and the other private schools have been in session since the start of school, so working on 7-8 weeks now. They've had as of 2 weeks ago, they had 130 kids go get tests that had symptoms. All of those tests have come back negative, and they haven't had any transmission from one student to another. And we have to assume that some students were asymptomatic that were going to school. And so all the safety precautions are in place. We feel very confident that there won't be transmission, since we'll be making sure those safety measures are in place all day, every day. Ya, estamos tomando, como habíamos dicho, todas las precauciones, ¿verdad? Necesarias. Estaba diciendo el director que la escuela de Linden Christian ya tiene como 8 semanas que ellos abrieron desde el principio del año escolar. Los niños están yendo presentes. Se han tenido como más o menos un caso de 130 niños que han ido a checarse y todos han salido negativos. Así es que, ¿verdad? Creo que puede ser posible donde podemos estar conectados y pues por supuesto van a haber algunos casos donde a lo mejor no estamos sabiendo cómo van a estar los síntomas de las otras personas que estén alrededor de nosotros, pero estamos tratando de tomar la precaución necesaria, ¿verdad? Entonces, yo creo que por eso es que estamos aquí. Miss Mendoza, yo tengo una última pregunta. Sí. ¿Por qué ustedes en la high school y middle school no tienen permitido que los niños usen las caretas? ¿Por qué en la high school no les permitimos? Ajá. Como la que va del cuello. ¿Todo? No, es la shield. Oh, the shield. No ve que sí. Okay, are we not allowing kids to wear shields to school? Is that what it is? She's asking why not? Because the health department said they don't provide enough protection for the person wearing the shield or the people around the person wearing the shield. Porque dice el Departamento de Salud que no tiene la protección esencial el tener la careta comparado como con una máscara, ¿verdad? Entonces dice que no protege a la persona que la trae puesta y no protege a la persona que está al lado de esa persona tampoco. No son tan eficaces. Yeah, not that it would matter, but because I'm assuming they don't want to wear the mask or they might not prefer the mask, but if somebody wanted extra protection, like for their eyes, they could wear a shield over a mask, but they have to wear the mask. Yeah. Dice, más sin embargo, si quisieran traer la careta con la máscara, entonces sí se puede, ¿verdad? Pero tendría que tener la mascarilla. Espero que conteste bien su pregunta.
was Misael's iPhone. Was there a question there that we didn't get to? El señor Misael, ¿tenía alguna pregunta? O señor Sí, José? sí, Díganos. Por el momento no se está rellenando una aplicación sobre la comida, ¿verdad? No. And he's asking a question about the lunch application. So are we not accepting lunch applications right now? Does a parent have to have a deadline before Well, we, to turn them in? That's a good question for Melissa. Since everybody is able to get free meals right now with the drop-offs, it's not as big of a deal. But as soon as, Melissa was going to push out a reminder to re-up those things. And so if it gets done, it's never too soon to do it, I guess would be good. But it's not, if that makes sense. Pues por el momento, porque como están dando las comidas gratis, no estaba mucho en requerimiento de que las hagan. Yo tenía entendido que posiblemente podría ser hasta como para antes de diciembre, pero because I had heard from Melissa something to have parents do it before December, because I think they have free lunches up until then, I think, unless we extend it. It got extended, so we have them for the rest of the year, okay. So creo que si lo hacen, lo pueden llenar. De cualquier manera, las comidas van a ser gratis. But there are, for other reasons than food, it's good for us to have, it's good for families to be registered every year. And so, like I said, it's not essential for food right now, but it's always good to have that updated. Y dice, cada año tratamos de actualizar esas formas, esas solicitudes para la comida. Dice, y por otras razones, aparte de lo que es la comida, sería bueno nomás llenarlas. O en cuanto tengan tiempo de llenarla y regresarla a la escuela, sería una buena opción. Dice, Gracias, aunque sí nos dieron la extensión para todo el resto del año, donde los padres, todas las familias pueden recibir comida gratis si así lo desean. Gracias, muy amable. I think that's it, right? Sí. I think so. We can all go catch the last inning of the World Series. The Dodgers are Ok, señores, pues muchísimas gracias, familias, a todos ustedes. Gracias por acompañarnos esta noche y los esperamos para la siguiente junta. No sé, yo creo en unas semanas. Y si tienen